en sus vidas. Y eso es lo que, esa era la preocupación de Pablo, ese era el deseo de Pablo, y por eso dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y mire, hermano, vamos a mirar algunas cositas en esta mañana. Cuando Pablo no miraba a Cristo en los hermanos de Galacia, pensaba en su mente algunas cosas, se las voy a decir. En primer lugar, y dije, cuando Pablo no miraba a Cristo en los hermanos, que no habían tomado la forma de Cristo, que no había sido Cristo formado en sus vidas, Pablo llegó a pensar, en primer lugar, que había trabajado en vano con ellos. Mire el versículo 8 al 11 de Gálatas capítulo 4, dice la palabra de Dios, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, o sea, estaban en la idolatría. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire, el apóstol Pablo, cuando no miraba en la vida de estos hermanos que Cristo ya había sido formado en ellos, él llegó a pensar que había trabajado en vano. Y por eso dice ahí que cómo es que se volvían otra vez a los rudimentos, otra vez volverse a esclavizar a los vicios, a los pecados de antes. Es bien triste mirar hermanos que en un tiempo están en la iglesia, están firmes y ahí sirven a Dios, sirven de una manera ahí que se mira que lo hacen con gozo, y de repente se alejan, de repente ya no quieren nada, de repente andan con su cara de amargados, y de repente se van al mundo y otra vez siguen en las mismas cosas de antes que no, cuando no conocían a Cristo. Y uno dice, parece que he trabajado en vano con ellos. ¿De qué sirvió tanta predicación? ¿De qué sirvió tanta enseñanza? ¿De qué sirvió el tiempo que estuvieron escuchando en la iglesia y aún sirviendo, y ahora vuelven a los mismos pecados de antes? Ahora se vuelven atrás, como dice el apóstol Pedro, como el perro que vuelve a su vómito. El apóstol Pablo dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Parece que de nada sirvió. La razón que Pablo decía eso es porque los miraba, que habían regresado otra vez, que otra vez se querían volver a esclavizar. ¿Dónde están las convicciones? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está todo eso que se les enseñó? Me temo que he trabajado en vano con vosotros. Uno como pastor muchas veces dedica tiempo a los hermanos, les predica, les enseña, los visita, y de repente uno mira que se vuelven atrás, que otra vez están en la misma vida pecaminosa, sucia, perversa, mundana, y uno llega a pensar, uno llega a decir, me temo que he trabajado en vano con esos hermanos. ¿De qué sirvió tanto tiempo? No pude, parece que todo ese tiempo que les enseñé, que les prediqué, que me esforcé, que les dediqué tiempo, me temo que haya sido en vano. Parece que de nada sirvió. Y eso es lo que el apóstol Pablo pensaba. Pero no solamente eso. Cuando el apóstol Pablo miraba que Cristo no había sido formado en sus vidas, llegó a pensar que habían dejado el gozo, la satisfacción que habían experimentado. Mire, Gálatas 4, versículos del 12 al 15. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais?
Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Dónde está esa satisfacción? ¿O dónde está ese gozo? Pablo llegó a pensar que los hermanos habían dejado el gozo, la satisfacción que habían experimentado de servir a Dios con todo su corazón, de que ellos cómo habían recibido al apóstol Pablo, cómo lo habían ayudado, cómo lo habían amado, de tal manera que Pablo llega a decir que aún en su prueba, en su situación que él se encontraba, dijo, si ustedes hubieran podido mi vida, ustedes hubieran hasta sacado vuestros ojos para dármelos. Posiblemente uno de los problemas de Pablo era que tenía problemas con sus ojos. Y miró a los hermanos con tanta satisfacción, con tanto amor, que llegó a pensar que si ellos pudieran sacarse sus ojos y dárselos a Pablo, lo hubieran hecho. Pero ahora los mira diferente. Pero ahora los mira que habían perdido la satisfacción, habían perdido el gozo. Y por eso el apóstol Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Dónde está el gozo y la satisfacción de servir a Dios? ¿O cuántas personas, hermanos, y ojalá que usted no sea uno de ellos, que en un tiempo servían con gozo, servían con ánimo, se miraba en su rostro el gozo, se miraba en su rostro la satisfacción? Ahora andan con una cara de amargados, ahora ya no ríen, ya no se gozan, ya no se alegran. Ahora nada más vienen a la iglesia a criticar. A ver ahora qué me va a predicar este pastor. Ahora a ver qué dice. Con esa actitud rebelde, amargada. ¿Y dónde está la satisfacción, el gozo? Hermano, usted que me escucha, mantenga el gozo, la satisfacción en su vida. Sea feliz. Digo, manténgase animado. No deje que nada ni nadie le quite el gozo o la satisfacción o el contentamiento. Que nada, ni las pruebas. Ay, pastor, si usted supiera las pruebas, es que es injusto lo que me hicieron en la iglesia. Es que el pastor me puso en disciplina. Es que cometí un error y me trataron de una manera injusta. Es que, mire, déjese de excusas. Mantenga el gozo, agárrese de la mano de Dios. Ponga sus ojos en Cristo, no se desanime, no tenga su cara de amargado, anímese. Mire, si Cristo ha sido formado en su vida, venga lo que venga, pase lo que pase, vamos a mantener la satisfacción y el gozo en nuestras vidas. Lejos sea de nosotros, lejos sea de mí, que un día llegue a la iglesia con una cara de amargado, con una cara de insatisfacción, con una cara de desánimo. No, hermanos. Y créame que si usted ha pasado pruebas, yo también las he pasado. Y Dios sabe las pruebas que hemos pasado. Ha habido gente mala, gente perversa, aún en las iglesias. Y a veces nos hacen daño, nos critican. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tenemos nuestros ojos en Cristo, no vamos a perder el gozo, no vamos a perder la satisfacción, no vamos a perder la alegría de servir a Dios, de amar a Dios, de seguir a Dios. Anímese. Pablo pensaba que habían perdido el gozo y por eso deseaba que Cristo fuera formado en sus vidas. Es increíble. A veces uno mira a unos hermanos sirviendo y uno llega a pensar, estos hermanos son maduros, estos hermanos están bien entregados y con cualquier pruebita, con cualquier problemita, ya andan ahí tirando la toalla, ya andan ahí yéndose de la iglesia, ya andan ahí con su cara de amargados, ya andan ahí todos desanimados. ¿Dónde está esa madurez espiritual? Pero no solamente eso, el apóstol Pablo llegó a pensar que al decirles la verdad había provocado enemistad. En otras palabras, se los había echado de enemigos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían cambiado su actitud hacia Pablo? ¿Les cayó mal el haber escuchado la verdad? Mire el versículo 16, dice la palabra de Dios, he hecho pues vuestro enemigo
por deciros la verdad. La pregunta que hace Pablo, algo miró en los hermanos en Galacia, que Pablo dijo, me he hecho enemigo, me he hecho pues vuestro enemigo, solamente por la razón de que les he dicho la verdad. O sea, Pablo no estaba mirando en los hermanos lo que él deseaba mirar, el gozo, la satisfacción, el ánimo, el crecimiento, la madurez. Él llegó a pensar que por haberles predicado la verdad se los había echado de enemigos. Y déjeme decirle, hermanos, muchas veces uno se echa de enemigos solamente por decirles la verdad. Hermano, pero mire, usted que me escucha, hermano, no se enoje. Es más, dele gracias a Dios que tenga un varón de Dios en la iglesia, un hombre, un pastor que se amarra bien los pantalones para predicar la palabra de Dios tal y como es. ¿O qué quiere? ¿Que le estén predicando mentiras? ¿Que le estén hablando puras fábulas, puros mitos? No, que predique el varón de Dios la palabra de Dios, la Biblia, la verdad. No se enoje con el siervo de Dios. Y algunas veces la verdad le va a llegar a su corazón. Alguien dice, hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y aquel que se incomoda luego se quiere hacer enemigo de aquel que le predica la verdad. ¿Cuántas personas? Yo creo que yo me los he echado de enemigos. Nada más, como dijo el apóstol Pablo, por decirles la verdad. ¿Y por qué dice que se los he echado de enemigos? Por la actitud, por la manera en que se comportan. ¿Por qué Pablo pensó, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Sabe por qué? Por la manera en que los hermanos estaban comportando con él, por su cambio, su cambio de carácter, su cambio de actitud que ahora estaban mostrando para con el siervo de Dios. Y por eso Pablo dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Hermanos, mire, y usted, hermanos, si usted es pastor, misionero, evangelista, maestro, predique la verdad, enseñe la verdad, siempre diga la verdad. Mire, va a haber gente que no le va a gustar que le digamos la verdad, pero tienen que escuchar la verdad. Y si se hace enemigo de nosotros, no importa, pero vamos a predicar la verdad. Si nuestro Señor se echó muchos enemigos solamente por predicar y por decir la verdad. El apóstol Juan le costó la cabeza solamente por decir la verdad. Le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y se lo echó de enemigo. Y le costó la cabeza. Pero hermanos, tenemos que decir la verdad. Y hermanos, aunque la verdad muchas veces nos va a llegar y nos va a doler, hay que aceptarla, hay que recibirla. Pero el apóstol Pablo pensó, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Muchos pastores han claudicado, han caído. Ya no predican. Tienen miedo a enseñar. Tienen miedo a predicar. Porque tal vez se le va el que da más dinero. No predican en contra de la fornicación, en contra de la inmoralidad. No ponen a nadie en disciplina en la iglesia, aunque saben que están mal, aunque saben que están en pecado, aunque saben que andan en fornicación y todavía siguen ahí sirviendo, siguen ahí, ahí en la iglesia, digamos, enseñando, teniendo ministerios, y sabe bien el pastor que están mal, pero ¿sabe por qué? No los disciplina, porque les tiene miedo. Tenemos que enseñar y decir la verdad. A veces el miedo es, se me van a echar encima, se me van a ir de la iglesia. Mire, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, agradar a Dios antes que a los hombres. Pero Pablo sentía que se los había echado de enemigos. Y por eso dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero no solamente es eso. Pablo, al mirar la actitud de los hermanos y lo que estaba pasando, él pensó que los judíos legalistas ya estaban ganando terreno con los hermanos. Mire el versículo 17 de Gálatas. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Está hablando de esos judíos legalistas. Y dice, pensó que ya estaban ganando terreno en sus vidas. Hermanos,
usted que me escucha, hay que tener cuidado.